Bueno, les invito a abrir sus Biblias. Vamos a leer ahora su palabra. La palabra de este gran Dios, todopoderoso, santo, santo y santo. Efesios capítulo 5, versículo 28. Seguimos meditando en la familia llena del Espíritu Santo, o la vida del creyente en el Espíritu. Vamos a resumir todo lo que venimos viendo, quizás pensando que, o recordando, que el poder para edificar un hogar espiritual proviene de la llenura del Espíritu Santo en nosotros. Y la plataforma, quizás la base sobre la cual edificar un hogar piadoso que dé gloria a Dios, es la humilde y voluntaria sumisión al rol que Él nos ha dejado a cada uno en particular en la familia. No cabe duda, según versículo 23, que en el caso de los esposos, Dios les ha entregado el liderazgo, ¿sí? Pero así de claro también es en este pasaje que es un liderazgo que se ejerce y es movido a la vez por amor, por amor. El papel que le compete como cabeza al marido queda reflejado, imagínense, en el amor que Cristo tuvo y tiene por la iglesia. Y tendrá por los siglos de los siglos. Así que la meta es alta, hombres. Tenemos que ser esposos amorosos, a full. Estar enamorados de nuestras esposas como Cristo lo está de su iglesia. Por lo tanto, podríamos resumir en una frase quizás la idea del párrafo que vamos a leer hoy. Y sería algo como esto: el esposo lleno del Espíritu Santo se somete a su rol de líder amoroso, protector, perseverante de su esposa. Quizás es bueno, para no perder la perspectiva de dónde estamos, recordar todo el pasaje, todo lo que venimos hablando. Por ejemplo, podríamos dividirlo en tres quizás, a este párrafo. En capítulo 5, versículo 25, lo que vemos es el mandato del amor. Dios nos manda a los hombres a amar a nuestras esposas. En versículos 25 al 31, estamos viendo el modelo del amor, que es la actitud de Cristo para con su iglesia. Para finalmente, y en tercer lugar, ver el misterio del amor. Versículos 32 y 33. El amor que se nos ordena mostrar todos los días a nuestra esposa tiene un propósito más alto que la felicidad de ella, la nuestra o la realización familiar. Es el de ilustrar ese misterio asombroso revelado en el Nuevo Testamento de que el Hijo de Dios ama a su esposa, la iglesia. Así que el mandato del amor, versículo 25, el modelo del amor, que es Cristo obviamente, versículos 25 al 31, y el misterio del amor. Eso es lo que vamos a ver hoy. El amor del marido por su esposa debe ser semejante al amor de Cristo por su iglesia. Miren, vamos a leer para notar el énfasis de lo que estoy diciendo. Capítulo 5, verso 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Versículo 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres. Versículo 29 al final, como también Cristo a la iglesia. Versículo 32. Yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Versículo 33. Cada uno de vosotros ame también a su mujer. ¿Ven? El énfasis es notable, notable. Tenemos que amar a nuestras esposas de la misma manera que Cristo ama a la iglesia. Ese es el resumen de todos estos versículos. Así que vamos a meditar entonces un poco más en el modelo del amor. El domingo pasado vimos que el amor de Cristo es un amor que se sacrificó. Bien, versículos 25, es un amor que santifica también. Versículos 26 y 27, y hoy vamos a ver que es un amor que sustenta. Noten, versículos 28, 29 y 30.
Dice así la palabra de Dios. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, o cuerpo, ¿no? Sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, los creyentes, ¿no? Somos miembros del cuerpo de Cristo, de su carne y de sus huesos. Tremendo. Básicamente lo que se nos está diciendo acá es que así como Cristo amó a la iglesia, la cual es su cuerpo, el marido debe amar a su esposa porque desde que se ha casado con ella es parte de su cuerpo. En el versículo 31 va a explicar un poco más esto, que son una sola carne a los ojos del Señor. Así que la comparación del amor al cónyuge con el cuidado del propio cuerpo es muy apropiada por la forma en que Dios diseñó el matrimonio. ¿Sí? Allí en versículo 31, síganme por favor con la lectura, Pablo está citando Génesis capítulo 2, versículo 24, donde Dios instituyó el matrimonio y dio las primeras instrucciones a Adán respecto de cómo iba a funcionar. Y allí ya vemos que un hombre, cuando se une a su mujer, pasa a ser una sola carne, una sola carne. Así que el matrimonio para Dios es la unión de dos personas, por así decirlo, en una. Qué bárbaro, qué profundo es esto. Es como si fuésemos un solo cuerpo y como si tuviéramos una misma mente, una misma alma. Y a medida que pasan los años nos vamos perfeccionando en tener una misma voluntad, mismos propósitos para la gloria de Dios. Tremendo esto. Por eso Pablo dice, nos hace pensar, si el marido descuida las necesidades de su esposa, en realidad está descuidando las suyas también. ¿Por qué? Porque son uno. Porque son uno. En este contexto es que tenemos que entender la frase del versículo 28 al final. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Claro. Si yo amo a mi esposa, también me estoy, como un efecto rebote, propiciando una bendición a mi vida. ¿Por qué? Porque somos uno. Si ella está mal, yo voy a estar mal. Si ella está mal en casa, se siente sola, está resentida conmigo, lo que sea, eso va a afectar el ambiente familiar. No somos entes, no sé, separados. Somos uno en el Señor. Ese es el razonamiento aquí de Pablo. Un predicador cuenta que luego de entender este principio, colgó en el living de su casa un cartel que decía: si mamá es feliz, todos somos felices. ¿Sí? Si mamá está mal, todos estamos mal. Y esa es un poco la idea de lo que Pablo quiere decir acá. Tenés que amar a tu esposa, sos uno con ella. Sos uno con ella. Si ella está bien, vos estás bien, la familia está bien. Ahora, ¿qué significa amar a la esposa como al cuerpo? Bueno, es simple. Nosotros instintivamente casi cuidamos todo el tiempo de nuestro cuerpo. Si el cuerpo enferma, ¿qué hacemos? Le damos reposo y medicación hasta que sane, ¿no? Si tiene hambre, le damos de comer. Si tiene sed, le damos de beber. Si está sucio o desarreglado, lo aseamos. Si tiene sueño, le damos descanso. ¿No es así? Si está despeinado, como en mi caso, lo arreglamos, lo embellecemos. Bueno, así de simple, de la misma manera. Deberíamos vivir para descubrir las necesidades de nuestra esposa y suplirlas después en el amor de Cristo. Esa es la esencia del amor ágape, ¿se acuerdan? Del que tanto hablamos el domingo pasado. Es un amor que tiene forma de cruz. Se mostró en el Calvario.
Dios lo hizo visible. Si alguno tenía duda hasta ese momento de qué es el ágape, allí se enteró de qué se trata. Porque Dios muestra su amor para con nosotros, su ágape para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo muere por nosotros. Ahí hay un cuadro de cómo opera el ágape. El ágape se niega a sí mismo para no negarle al otro lo que necesita. Imagínense el Señor de la Gloria negándose a sí mismo, tomando forma de hombre, luego de siervo, haciéndose obediente, siendo soberano, haciéndose obediente para llegar a morir en la cruz por personas como nosotros. Eso es ágape. Y ese es el amor que se nos exige mostrar todos los días en casa a nuestras esposas. Pablo en versículo 29, fíjense, explica más todavía el argumento. Dicen, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Carne, entiéndase allí como una referencia al cuerpo, ¿bien? Y es cierto, nadie en su sano juicio, digamos, ¿no? Atenta contra su propio cuerpo. Vamos a dar vuelta a los ejemplos anteriores. Si mi cuerpo me pide agua, yo no le voy a dar un vaso con sal, ¿no? Si mi cuerpo tiene frío, yo no lo voy a desabrigar. Si mi cuerpo tiene calor, yo no voy a poner un pullover de lana. O sea, nadie atenta contra las necesidades de su propio cuerpo. Nadie, insisto, en su sano juicio, ¿verdad? Así un marido, en su sano juicio espiritual, tampoco va a atentar contra las necesidades de su esposa. Ni loco. Jamás va a ir en contra del bienestar físico, emocional, espiritual de ella. Debería ser así, ¿no? Un marido que atenta contra las necesidades de su esposa está desquiciado, al mismo nivel que aquel que atenta contra su propio cuerpo, con tendencias o conductas autodestructivas, como el que se droga, como el que se corta. Tremendo. La enseñanza acá claramente es que ignorar, subestimar o postergar las necesidades de nuestras esposas es una conducta autodestructiva, ¿entienden? Estamos atentando contra nuestro propio bienestar, no solo contra el de ella. Porque recuerden el cartel en el living de este predicador. Si mamá está mal, ¿cómo estamos todos? Mal. Pero si mamá está bien, estamos bien. ¿Por qué? Porque somos una sola carne, desde que nos casamos. Su estado espiritual, anímico, afecta mi vida. Yo no puedo permanecer indiferente. Lo mejor que nos puede pasar, hombres, es tener esposas espirituales en casa. Lo mejor que nos puede pasar. Yo he aprendido algo. Claramente, si yo estoy bien con Dios y con mi esposa, puedo estar bien en todo lugar y bajo cualquier circunstancia. Pero si yo estoy mal con Dios y por ende mal con mi esposa, no puedo estar bien en ningún lado. Es tremendo. Y si vos sos creyente, te va a pasar lo mismo. Porque los conflictos que no se resuelven en el plano horizontal con el cónyuge afectan la relación, entre comillas, vertical con nuestro Dios. El apóstol Pedro dice que esas cosas lo que producen es que un gran estorbo en nuestras oraciones, ¿se acuerdan? Así que esto es importantísimo. Insisto, atentar contra las necesidades de nuestras esposas físicas, espirituales, materiales, es una conducta autodestructiva. Tremendo. Pablo claramente acá dice que por regla general, digamos, la gente en su sano juicio sustenta y cuida su cuerpo, ¿no? Es lo que está diciendo el versículo.
La palabra que se traduce ahí, sustentar, significa alimentar, nutrir. Y me sorprendió otra acepción, ¿no? Engordar. Engordar. Se usa en Efesios 6:4 para describir la crianza que los padres deben dar a sus hijos. La idea es fortalecer, ¿sí? Así como una madre alimenta a sus hijos para que crezcan sanos y fuertes, una persona en su sano juicio también cuida de su cuerpo. Quiere estar sano y quiere estar fuerte. La palabra que se traduce cuidar es hermosa allí. Significa calentar, tratar con cariño. La idea hoy contemporánea sería la de abrazar, ¿no? Se usaba para describir las aves, por ejemplo, cubriendo a sus polluelos con sus alas. Miren qué cuadro lindo, ¿no? La palabra es como que implica un cuidado tierno, amoroso, cariñoso, cercano, considerado, etc. En resumen, lo que Dios nos está mostrando acá a los hombres casados es que no solo debemos proveer para las necesidades de nuestras esposas, sino que los tenemos que hacer con una actitud de cariño, de cuidado, de amor, de protección. Si ella, hermano, necesita un oído, tenés que dejar otras cosas y agendar ese tiempo para escucharla, si es necesario. Si ella precisa, no sé, una camisa, bueno, vamos a sacrificarnos para que la tenga. Si precisa un tratamiento médico, vamos a velar para que lo tenga. Si necesita consuelo, me voy a sentar a su lado y la voy a abrazar. Si precisa afecto, todo el tiempo le diré que la amo. Si se siente sola, voy a reorganizar mi agenda, insisto, para pasar tiempo con ella. Si necesita seguridad, se la tendré que dar. Si estoy lejos de casa, la tendré que llamar y tendré que estar comunicado y a través de los medios tecnológicos disponibles, tendré que mostrarle que estoy ahí con ella, que la amo todo el tiempo. Pero lamentablemente nuestra cultura, hermanos, puso todas las cosas al revés, al revés. Nuestra cultura presiona a las mujeres a ser duras, independientes y hasta indiferentes al afecto del marido. Y por el otro lado presiona a los hombres a ser débiles y cada vez más amanerados, menos responsables. Qué triste eso, ¿no? Pero los hombres casados, hermanos, somos claramente responsables delante de Dios de sustentar y cuidar a nuestras esposas, así como lo hacemos con nuestro cuerpo. Claramente. Y las esposas son llamadas, de ser necesario, a colaborar con ese sustento para el hogar, ¿sí? Desde su lugar de complemento y de apoyo a su marido. Por ejemplo, en 1 Timoteo 5:8, la Biblia dice que el que no provee para los suyos, él, el pronombre implica un masculino, un hombre, el que no provee para los suyos ha negado la fe, dice, y es peor que un incrédulo. Fíjate, esos hombres que en nombre de vivir por fe son perezosos y por ahí andan predicando la Biblia. Es una contradicción de concepto. Dios dice, el hombre que hace eso es peor que un incrédulo, ha negado la fe. Puede decir muchas cosas bonitas de la Biblia, pero las borra con el codo de su negligencia y pereza. Pero por el otro lado vemos en Proverbios 31:6, ¿les suena, hermanas, Proverbios 31? Proverbios 31:6, que la mujer virtuosa colabora con el sostén del hogar. Por ejemplo, en versículo 18 dice que ella, la mujer virtuosa, ve que van bien sus negocios. Considera, en versículo 16, la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. Cuando uno entiende el concepto de que somos una sola carne, aún esta área se trabaja en equipo. Se trabaja en equipo, no hay competencia, no hay rivalidad. El hombre es el responsable final de sustentar y cuidar a su esposa. Y su esposa
como ayuda idónea, puede, de ser necesario, colaborar con esta santa tarea. ¿Sí? Y uno dice, bueno, ya basta, Mariana, del domingo pasado que nos estás dando con un caño a los hombres, ¿no? ¿Por qué vamos a vivir así? ¿Y por qué nos vamos a tener que esforzar tanto en suplir sus necesidades, cuidar de ella con ternura, como hacemos con nuestro cuerpo, etcétera? Bueno, ¿por qué? Porque es lo que Cristo hace por la iglesia. Noten, versículo 30. Como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Tremendo. El lenguaje como que expresa una unión vivencial, real, experimental, cotidiana, que tienen los creyentes amados y salvados por gracia con su Señor. Cuando creímos en Cristo se nos hizo parte de su cuerpo, ¿se acuerdan? A través del bautismo del Espíritu Santo. 1 Corintios, capítulo 12, versículo 13. Ya estamos unidos a Cristo. Por eso, más de 100 veces vamos a encontrar en el Nuevo Testamento esta frase. En Cristo. En Cristo. Ya estamos unidos a Cristo. Somos parte del cuerpo de Cristo. Por su gracia. Y Él cuida y sustenta a su cuerpo. Todos somos testigos de eso, de que Él ha sido fiel y de que hasta aquí nos ayudó Jehová. ¿No es así? Así como cuando Adán, al ver a Eva, ¿se acuerdan? Allí en Edén por primera vez, dijo, esto, ¿cómo va a hablar así de una mujer? Esto, ¿no? Son objetos. Pero bueno, esto es ahora cuerpo de mi cuerpo, dice, carne de mi carne. De la misma manera, Cristo al salvar y desposar a su iglesia, la hizo miembro de su cuerpo, de su carne y de su sangre. Esto significa que donde están los creyentes está Cristo. Y esto va a ser así por toda la eternidad. ¿Podés imaginar un privilegio más grande que eso? ¿Un cuidado más sorprendente que ese? ¿Más amoroso que ese? Bueno, de la misma manera, deberíamos ocuparnos de las necesidades de nuestras esposas. Encima, este principio tiene un significado súper profundo en los matrimonios que están, por gracia de Dios, constituidos entre dos creyentes. ¿Por qué? Porque la esposa, por salvación, es una con Cristo. Y por matrimonio, es una a la vez con el marido. Miren la unidad que hay. Impresionante. Ella está casada con su marido, en el plano civil, digamos, y desposada con Cristo en el plano espiritual. Así que descuidar las necesidades de nuestras esposas es un pecado contra ellas, que nos afecta a nosotros porque somos un solo cuerpo con ella, una sola carne, y que se dirige directamente hacia los cielos porque Cristo también es uno con ella. Así que es un amor que protege. Versículo 31, es como una consecuencia lógica de este tipo de amor. También es un amor que perdura. Por esto, dice el texto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Por esto, por lo que acaba de decir, por ese concepto tan santo que tiene Dios del matrimonio, de que somos uno, con el cónyuge y con Cristo. Por esto, dice Pablo, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Otra vez, Pablo quiere que sepamos que esto no es una idea de él. Por eso acude al primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 2, verso 24, para mostrar que siempre en la mente del Señor el matrimonio tuvo esta seriedad. Siempre. No es un invento de Pablo, ¿sí? Dios ha fomentado la permanencia y la unidad del matrimonio desde que lo creó, desde que lo instituyó. Por tanto, el amor
del marido por su esposa debe ser perdurable. Es para toda la vida hasta que la muerte nos separe o Cristo venga a buscarnos, como dijimos el día que nos casamos. Porque somos una sola carne. La palabra que se traduce unir ahí, se unirá a su mujer, significa encolar, pegar algo, ¿entienden? Adherir una cosa con otra, a través de un pegamento. Mirá vos, una soldadura quizás podría representar la idea, el concepto. Se soldará a su mujer, dice Dios. Se fusionará a ella, se pegará a ella. Esa es la voluntad de Dios para tu vida y para mi vida. Hombre casado, joven que estás orando para casarte. Tenés que asumir esto. El matrimonio no es una decisión que va a afectar tus próximos 3 años de vida. Va a afectar todo el resto de tu existencia en la tierra. La tuya y la de ella. Así que no es una decisión que se tiene que hacer así nomás a la ligera, ¿no? No es así, es importante. Es importante. Porque para Dios el matrimonio es que un hombre y una mujer se fusionan, se pegan el uno al otro hasta formar una sola carne. Una nota interesante respecto a esto. Fíjense que en la Biblia la expresión una sola carne nunca se usa para describir la relación entre padres e hijos, por ejemplo. Por intensa que es, ¿no? Porque es hermosa esa relación también. Pero Dios no dice que cuando nació tu hijo es una sola carne con vos. Interesante eso. Tampoco se usa para describir esa expresión la relación que puede haber entre hermanos de la iglesia o entre personas cercanas, no sé, no. Es exclusiva para describir la relación que tenemos que tener con nuestras esposas. Fíjate, tremendo. Es la prioridad absoluta a nivel relación terrenal que tenés que cuidar y que yo tengo que cuidar. Mantengámonos unidos a nuestras esposas, como lo prometimos. Jesús, después de citar este mismo versículo, en un contexto donde le habían hecho una pregunta sobre el divorcio, recalcó la permanencia del matrimonio. Dijo, así que, como conclusión de este versículo de Génesis, ya no son más 2, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, ¿qué? Lo decimos en todas las bodas, ¿no? No lo separe el hombre. Si dice no lo separe, es porque puede separarlo. Y de hecho pasa. Dios está diciendo no lo hagas, porque se puede hacer. Y se hace. Ya no somos 2, somos 1. Y 1 es el número entero que no se puede dividir, ¿no? Por otro número entero. Esa es la idea. Pero lamentablemente, hermanos, nosotros sabemos que el divorcio ya es como una epidemia, no sé, dentro y fuera de la iglesia, lamentablemente. Un periodista incrédulo el otro día lanzó una pregunta, dijo, ¿aún quedan personas en el país que no hayan oído a un amigo, pariente o compañero de trabajo describir la agonía del divorcio? Y si yo hago la misma pregunta ahora, acá, ustedes van a decir, yo sí escuché un caso, yo también. Es así. Yo el domingo pasado les leí una estadística que el gobierno de la ciudad publicó en el diario La Nación, diciendo claramente que desde el año 2006 a la actualidad, el 50% de las personas que se casaron están divorciadas. 50%. Y a la vez, y por el otro lado, y mirando el problema desde otro lugar, dicen que también se han producido la mitad de bodas en los registros civiles de la ciudad. ¿Entienden? O sea, por un lado, 50% de los casados se divorciaron y por el otro, solo el 50% se quiere casar. ¿Qué resultado va a traer de acá a 10 años esta ecuación? Tremendo. Hay
Un ataque sistematizado en contra de la familia. Y especialmente en contra de los deberes conyugales. Esto se debe, dicen algunos, al cambio en la sociedad, ¿no? La sociedad en general, podemos decir, y el sistema legal en particular, apoyaban y protegían antes la familia, ¿no? Hoy en día todo eso ha cambiado. El otro día me llegó un aviso a mi celular, mira qué interesante, que decía, estudio de abogados ofrece, ofrece, wow, dije, a ver, ¿qué ofrece? Divorcio fácil, rápido, accesible y sin culpas. Me lo mandó Alicia, me parece. Fíjate, desde el plano legal nos estamos ya organizando para que el matrimonio no sea tan importante como lo fue en otros tiempos y como lo fue siempre en el corazón de Dios. Sí, es verdad, el cambio de la sociedad sin duda ha afectado esta unión que Dios quiere preservar. Pero pienso que el cambio en la iglesia es lo que más ha afectado al pueblo de Dios. La iglesia siempre se movió en una cultura antibíblica, siempre. En el Nuevo Testamento, en tiempos del Nuevo Testamento y ahora también. ¿Sí? El problema es cuando la iglesia se deja cambiar por la cultura. Y es lo que ha pasado últimamente. La iglesia siempre apoyó la unidad familiar, siempre se paró firme contra el divorcio. Pero a medida que los miembros pedían concesiones, los líderes iban cediendo y encontrando nuevas cláusulas que no están en la Biblia para justificar el divorcio casi como una puerta abierta de salida, de escape para cualquier conflicto matrimonial. Jesús enseñó claramente que solo por causa de fornicación, entiéndase, práctica de inmoralidad, es que el divorcio fue concedido, para que la parte inocente salga de una situación tan aberrante. Pablo agregó una cláusula más al divorcio, en 1 Corintios 7. Dijo que si el cónyuge incrédulo, no soporta al creyente, no quiere compartir un minuto más de su vida con él a causa de su fe, se puede ir, dijo Pablo. Pero nunca vamos a encontrar en la Biblia que la incompatibilidad de caracteres, que los problemas que no se encararon y no se han resuelto y generaron amargura en el presente, recriminaciones, son causales de divorcio. No. Cito textual, el testimonio de una mujer. Muy cortito, dice, escuchen esto. Mi esposo me dejó en febrero y llamó 2 semanas después para decirme que quería divorciarse. Escuchen esto. Dijo que Dios le había dado paz al respecto y que el divorcio era la voluntad de Dios para sus vidas. Peor todavía, se pone peor, ¿eh? Nuestro pastor le dijo que si ya no me amaba, que él debía dejarme. Un consejero cristiano profesional, comillas, le dijo lo mismo. Esta es una nota que una mujer destrozada le escribía a su pastor para recibir consejo y dirección. Tremendo. Dios dice, se dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, serán una sola carne. El mundo, y lamentablemente consejeros cristianos profesionales están diciendo, no es tan así. No es tan así. El problema es que el divorcio no solo destruye la relación entre cónyuges, sino el plan de Dios para sus vidas. Un matrimonio que se divorcia, y no por causales bíblicos, como los que mencioné, ha perdido la posibilidad y el privilegio de ilustrar la relación que Cristo tiene con su iglesia. Ha deshonrado la palabra de Dios. Debería arrepentirse y buscar reconciliación, de ser posible. Por eso la Biblia, en casos así, dice a las personas que se quede solo, sin casar, o
que busque la reconciliación. Miren qué serio que es para Dios eso. Por eso insisto, jóvenes, no tienen que dar esos pasos así tan rápido. O sea, me gustó, dice que es creyente, vamos, ponemos fecha. No es así. De todo corazón les digo, como si fueran mis hijos, chicos y chicas, pidan consejo, sean sabios, busquen a Dios, déjense guiar por Él, ¿sí? Observen con neuronas y no con las hormonas la situación. Bueno, el misterio del amor. Terminemos pensando en el misterio del amor, versículos 32 y 33. Dice Pablo, asombrado, y creo que todos los cristianos, cuando nos damos cuenta que Cristo ama tanto a su pueblo, nos expresamos así: grande es este misterio, ¿no? Versículo 32. Yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Es como que el versículo está puesto ahí para reenfocar otra vez el tema al asunto principal, que siempre Pablo quiso resaltar, que es el amor de Cristo por la iglesia, como modelo del amor del esposo por su esposa, ¿sí? Un misterio en la Escritura, ¿sí? No es algo difícil de descifrar, un jeroglífico, ni cosas como esas. Un misterio en la Escritura es una verdad que Dios soberanamente decidió mantener oculta y que en tiempos del Nuevo Testamento la ha dado a conocer a través de sus apóstoles y profetas. ¿Bien? El debate acá no es tanto en el significado de la palabra misterio, porque ahí no hay ningún misterio. El debate es si el misterio aquí es una referencia al matrimonio o a la relación que Cristo tiene con la iglesia. La verdad que no se puede referir al matrimonio. ¿Por qué? Porque nunca fue un misterio este hecho de que un hombre y una mujer se casan y pasan a ser una sola carne. Eso nunca fue un misterio. Ya del primer libro de la Biblia, el de los orígenes, Dios se encargó de que supiéramos esto. Así que esto no es un misterio oculto que se da a conocer en el Nuevo Testamento. Eso ya lo sabíamos, ¿sí? Por Génesis capítulo 2, versículo 24. Así que tenemos que concluir que lo que la gente no sabía y que ha sido revelado por Dios en el Nuevo Testamento es que esa misma unidad tan preciosa entre un hombre y una mujer casados refleja la unidad que tiene Cristo con los que salva, con su iglesia. El gran misterio, hermanos, no tiene que ver con el matrimonio en sí, sino con lo que Dios ha revelado acerca de la relación existente entre Cristo y los cristianos, entre el Salvador y aquellos que son salvados, entre el Redentor y los redimidos, entre el santo y los pecadores que ha querido comprar para sí. En capítulo 3 Pablo ya habló de ese misterio. Versículos 5 y 6 dice: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Uno dice: ¿cuál es el misterio? Versículo 6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, ¿ven? Y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Ahí está explicado el misterio, este gran misterio, de que los que se arrepienten de su pecado y confían en el Cristo que ha muerto en lugar del pecador y ha resucitado para salvarlo, no importa de qué raza, tribu, lengua o nación provenga, es unido al cuerpo de Cristo. Eso era un misterio en el Antiguo Testamento. Es una verdad asombrosa revelada para nosotros hoy. Así que, hermano, esto le da aún más responsabilidad a tu matrimonio y al mío. Tremendo. Porque la relación matrimonial es un ejemplo visible de ese misterio revelado, ¿entienden? De esa relación asombrosa que por gracia los cristianos tienen con Cristo.
Es la verdad que está diciendo en todo el párrafo, que el amor existente entre Cristo y la Iglesia es reflejado en la tierra en forma visible, tangible, objetiva, a través del amor que el hombre muestra cada día por su mujer. Mirá qué responsabilidad, hermano. Qué responsabilidad. Antes de gritarle a tu esposa, tenés que pensar en esto. Antes de tratarla en forma áspera, como dice Colosenses capítulo 3, tenés que pensar en esto. Antes de imponerte, tenés que pensar en esto. Antes de ignorarla, postergarla, desoírla, tenés que pensar en esto. ¿Qué tipo de iglesia ama a Cristo con tanta intensidad? ¿Esa es la voz de Dios o qué? Ah, ¿del Dios celular? Yo digo, ¿qué está pasando? Siempre digo algo que nos distrae a todos, ¿se dieron cuenta? Oren por mí. Recuerdo que cuando, muchos años atrás, con Ali estábamos, y la familia de Ollanarte, y Alberto Ham, y un montón de hermanos queridos, Tito, etcétera, estábamos a cargo del ministerio de CNC. Usamos como material de instrucción bíblica un librito chiquitito, que debe estar todavía en la biblioteca, no sé, supongo, Ruth lo confirmará, que se llama Objetos que enseñan de Dios. ¿Está todavía? Me hacen así que debe estar. Bueno, me llamó la atención porque en ese manual se nos daban ideas brillantes, de verdad, para enseñar en forma objetiva a los niños una lección. A partir de un objeto común y corriente, sacar una lección asombrosa, gloriosa y que lleve a los niños a la salvación o a la adoración de Cristo, ¿no? No sé, una lamparita, quizás, era el objeto común y corriente que disparaba una verdad tremenda acerca de la luz de la santidad de Dios. No sé, ¿entienden? Cosas como esas. Yo, pensando en el matrimonio, en este texto que tenemos delante, podemos hacer un paralelo con el libro. El matrimonio, por así decirlo, es ese objeto visible, tangible, ¿sí?, común, que cualquier hombre puede observar, ¿verdad? Pero la lección asombrosa, gloriosa, eterna, que pretende comunicar, es eso, la relación que existe entre Cristo y los cristianos, entre el Salvador y los que salvan, entre el Dios perdonador y los que son perdonados, entre el Dios que es vida y da vida a los que creen y los que estaban muertos en sus delitos y pecados, en el Dios que busca al hombre y la gente que no lo buscaba. Hermano, la relación con Cristo nos tiene que conmover a tal punto, que lleguemos a amar a nuestras esposas de la misma manera que lo hace con nosotros. ¿Estás asombrado del amor de Dios dirigido a tu persona? Yo sí, todos los días, no lo puedo creer a veces. Menos mal que está escrito en la Biblia, hermano. Porque uno no puede entender que un Dios tan grande, tan santo, se fije en personas como nosotros, pequeñas y pecadoras. Se asombra de su gracia, se asombra de su Hijo, crucificado en nuestro lugar, soportando la ira de Dios justa, retributiva, que merecían nuestros pecados, en su cuerpo, en su carne. Y todo esto sin que nosotros se lo hubiésemos pedido, porque no habíamos nacido, porque no nos importaba si lo hacía o no, porque no pensábamos antes de ser salvados que estábamos en un problema con nuestro pecado y su santidad. Es asombrosa la relación que Cristo tiene con su iglesia. Y eso debería mantener vivo el fuego en nuestro corazón por nuestras esposas. La decisión cotidiana de amarlas. Y vos decís, pero vos no conocés a mi esposa, Mariano. Ajá. Puede ser, pero sí conozco a la iglesia.
Yo soy parte de la iglesia. Y me asombra saber que el Señor ame a una iglesia como constituida por personas como nosotros. Que fallamos, que pecamos, que usamos mal la lengua y cosas como esas. Es asombroso. Entonces, estoy seguro que tenés una mujer pecadora al lado y que vos sos un hombre pecador también. Pero cuando piensas que ella no es ya no es digna de tu amor, ya no se lo merece, o que vos sos demasiado bueno para con ella, trae a Cristo y la iglesia a la mente. Grande es este misterio. El marido que entiende este gran misterio se va a deleitar en amar, en buscar la santidad, como vimos, en sacrificarse por su esposa, etcétera, etcétera, porque sabe que hay un propósito más alto, más glorioso que su propia felicidad familiar, que es glorificar a Cristo y mostrar en vivo y en directo a la gente que no lo conoce todavía de que Él ama a los que salva y que ama a gente que no se lo merece, pero que Él ha decidido amar y rescatar por su gracia. Por lo demás, verso 33 es la aplicación práctica de todo esto. Cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, ¿ves? Claro, cuando uno entiende este misterio, y la mujer respete a su marido. Claro que sí. Si el propósito de mi matrimonio y del tuyo es ilustrar esta relación, bueno, es obvio lo que tengo que hacer. Debo amar a mi esposa y la esposa debe respetar a su marido. Es clarísimo. ¿Saben que la palabra allí que se traduce respeto, que la esposa respete a su marido, es, bueno, no importa cómo se pronuncia en griego, pero la idea es, o apunta al significado de temor reverente. ¿Sí? Es la palabra de la cual se deriva nuestro término castellano fobia. Y algunos ya se están riendo. ¿Vieron que las esposas, algunas tienen fobia a su marido? Yo les quiero decir que es bíblico eso. No, otra vez me fui, perdón. La fobia, el phobos en griego, es la única palabra que existe en el idioma, según los eruditos, para describir a veces el miedo y el terror, y este no es el caso obviamente, y a veces admiración y respeto, que es el caso. ¿Cómo sabemos que no se refiere a terror y miedo? Bueno, por el contexto, ¿no? ¿Qué mujer va a tenerle miedo a un hombre que la ama como Cristo ama a la iglesia? ¿Qué le va a tener? Respeto, admiración. Va a estar contenta de seguirlo. ¿Vos le preguntaste alguna vez a tu esposa, querida, ¿estás contenta de seguirme? ¿Estás de acuerdo en el rumbo que le estoy dando al hogar? ¿Será que a veces los hombres frustramos a nuestras esposas? Quizás ellas están súper apasionadas queriendo servir a Dios, pero nosotros vamos para otro lado. Quizás ellas están educando a sus hijos con la mentalidad de que les sirvan a full. Y a veces nosotros vamos por el otro lado. Materialismo, el dinero, el éxito, no sé. Otras metas. ¿Sabes que a veces la mujer se frustra tanto siguiendo a hombres así? La mujer creyente. ¿Le preguntaste alguna vez? Un ejercicio. Mandá a dormir a los hijos. Muchacho a dormir. Poné la pava. Un café, un mate, no sé. Y hacele esta pregunta. Ponete antes en manos de Dios. Y esperá la respuesta que te tenga que dar. Quizás sea un buen momento para arrepentirse. Quizás sea un buen momento para corroborar que, amén, hay unidad, vamos para el mismo lado. Pero quizás no. Tenés que hacerle esa pregunta porque vos sos responsable delante de Dios del rumbo de tu hogar, ¿te acordás? Yo también. Yo también. Hay maridos que aíslan a las mujeres de todo lo que parece ser una bendición espiritual.
las relaciones con hermanos, la actividad ministerial. Es increíble, la vida de oración. Es increíble. Van a rendir cuentas por eso. Vamos a rendir cuentas por eso. Tenemos que pensar mucho en estas cosas. Y vos, mujer, ¿te animás a hacer lo mismo? Mandás a dormir a los chicos hoy, ponés la pava, te sentás con tu marido, él te hace esa pregunta, vos respondés con sinceridad, pero dejá que él te haga otra pregunta. O mejor dicho, perdón, vos hacele esta pregunta. Ahí está, ahora sí. ¿Te sentís respetado por mí? ¿O te sentís avasallado, maltratado, descuidado, ignorado? ¿O sentís que quizás otras personas te respetan más que yo, como esposa? ¿Saben por qué nos tenemos que hacer esta pregunta, aunque duela a veces la respuesta? Porque nuestro matrimonio tiene un propósito muy alto, que no podemos descuidar, y que es ilustrar la relación que Cristo tiene con los cristianos. A un mundo, hacer visible esto a un mundo que no le importa, ¿entienden? A un mundo que se autodenomina post-cristiano, que está asumiendo ya de su juventud en la facultad que todo esto es una tontería. Y vos te vas a acercar con la Biblia y te van a decir, corre ese libro, si no, no charlamos. A un mundo que tiene que ver vidas transformadas y no solo palabras, hermanos. Un mundo que tiene que ver que en nuestro hogar hay algo diferente porque creemos en un Dios todopoderoso que cambia vidas, que las lava con su sangre y las transforma a la imagen de su Hijo, hermanos. Ya tenemos demasiado, ¿no? De gente que habla y habla y habla y con su vida borra todo lo que dijo en el seno de las iglesias. ¿Sí o no? Basta de eso. Glorifiquemos a Dios cuando predicamos. Glorifiquemos a Dios desde nuestro hogar. Desde nuestro hogar. El domingo que viene vamos a hablar de la responsabilidad de los hijos. ¿Ustedes ya estaban pensando que la Biblia no dice nada de eso? ¿O que no íbamos a llegar nosotros a ese punto? Si el domingo que viene, hermano, hay menos jóvenes en la iglesia, ya sabe de qué se trata. Así que todo MQB, CNC tiene que estar acá presente en primera fila, no sean pecadores. Vamos a tomar lista. Pero bueno, llegamos siempre al mismo punto, ¿no? Suena tan lindo decirlo. Wow, Mariano, muy buenos, la verdad, qué lindo. La pregunta es, ¿quién nos va a dar el poder para vivir así? Todo el mundo nos puede decir lo que tenemos que hacer, pero ¿dónde se encuentra el poder para hacerlo? Sí, voy a respetar a mi marido, sí, pero ¿cómo? ¿De dónde saco fuerzas para eso? Y yo voy a amar todos los días a mi esposa, la voy a sustentar, la voy a proteger, la voy a santificar, pero ¿dónde está el poder para vivir así todos los días? No nos olvidemos del disparador de todos estos versículos. Capítulo 5, versículo 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Evidencias. Vamos a cantar, vamos a alabar a Dios, vamos a ser agradecidos con Dios, pero también vamos a ser buenos esposos, amorosos, y las mujeres van a ser esposas sujetas y respetuosas. Y los hijos van a obedecer a sus padres y respetarlos, y los padres no los van a provocar a ira, y los van a instruir en el amor del Señor. Llenura del Espíritu es capacitación del Espíritu, recuerden siempre eso. En el Antiguo Testamento, esporádicamente, ¡pum!, el Espíritu Santo llenaba a un hombre para que cumpliese la voluntad de Dios para su vida. Ahora la morada del Espíritu es una realidad para todos nosotros. Su llenura es necesaria cada día para poder vivir así. En resumen, si le vamos a hacer esa pregunta al esposo, si le vas a hacer esa pregunta y a la noche a tu esposa, también tenemos que hacer una pregunta dirigida a nuestro propio corazón. Realmente, ¿estoy buscando al Señor?
¿Estoy teniendo una vida de oración dependiente de Él? ¿Realmente me preocupo en conocerlo a través de su palabra? ¿Estoy obedeciendo al Señor? Si no, se acaba la nafta, ¿no? Para vivir así.